¿Cómo saber si Dios me escucha de verdad? Hay momentos en los que una persona termina de rezar y se queda en silencio unos segundos más. Las palabras ya se dijeron, la oración fue sincera, tal vez incluso salió desde un lugar muy profundo del corazón, pero después de ese momento la habitación vuelve a sentirse exactamente igual que antes. Nada cambia alrededor, el aire sigue quieto. Los mismos pensamientos continúan girando suavemente en la mente. Y entonces aparece una pregunta que muchas veces no se dice en voz alta, pero que permanece allí, flotando en el interior. ¿Alguien realmente está escuchando cuando hablo con Dios? No es una pregunta que nazca de la falta de fe. De hecho, suele aparecer precisamente en personas que siguen creyendo, personas que siguen rezando, incluso cuando no siempre sienten algo claro a cambio. Porque hablar con Dios implica algo muy humano, implica abrir el corazón, decir cosas que tal vez no se dicen a nadie más, mostrar preocupaciones, cansancio, esperanza, miedo. Y cuando una persona hace eso, lo más natural del mundo es preguntarse si esas palabras realmente han llegado a algún lugar. Si fueron escuchadas, muchas veces la oración no termina con una señal clara. No hay una respuesta visible, no aparece una certeza inmediata. Solo queda ese momento tranquilo después de hablar, y en ese espacio silencioso, algunas personas sienten una mezcla curiosa de paz y duda al mismo tiempo. Paz por haber hablado, duda por no saber cómo reconocer si alguien estaba escuchando. Y tal vez esa pregunta no sea un problema de fe, tal vez sea simplemente una expresión muy profunda de algo que todos los seres humanos necesitamos al ser escuchados. La necesidad humana de ser escuchada. Desde que somos pequeños, hay algo dentro de nosotros que busca ser escuchado. Cuando hablamos con alguien y sentimos que realmente nos presta atención, algo dentro se relaja. No siempre necesitamos que la otra persona tenga la solución perfecta. A veces basta con saber que nuestras palabras llegaron a alguien. Ser escuchado produce una forma de calma que va más allá de las respuestas. Por eso las relaciones humanas más importantes no se construyen solo con palabras, sino con la experiencia de sentir que alguien está presente cuando hablamos. Cuando esa presencia existe, incluso el silencio puede sentirse lleno de sentido, pero cuando no estamos seguros de que alguien nos escuche, la experiencia cambia. Las palabras pueden empezar a sentirse frágiles, como si estuvieran flotando en el aire sin encontrar un lugar donde descansar. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Cuando una persona reza, no solo está pronunciando palabras, está compartiendo algo íntimo. A veces son preocupaciones profundas, a veces son preguntas que nadie más puede responder. A veces es simplemente el deseo de no estar solo frente a lo que la vida presenta. Y en ese acto tan humano aparece naturalmente la misma necesidad que existe en todas las relaciones. Saber que alguien está escuchando. Tal vez por eso la pregunta sobre si Dios escucha no nace de la desconfianza, sino de la importancia que esa relación tiene para el corazón. Porque cuando hablamos con Dios, no estamos buscando solo una respuesta, estamos buscando presencia. Cuando rezar se siente como hablarle al aire, hay momentos en los que una persona sigue rezando, pero por dentro comienza a sentir algo difícil de explicar. Las palabras salen, la oración se mantiene, pero la experiencia se vuelve extraña. Como si hablar con Dios se pareciera por instantes a hablar en una habitación vacía. No porque la persona haya dejado de creer, sino porque no percibe ninguna señal clara de que alguien esté escuchando. Ese momento puede ser desconcertante, especialmente cuando la oración nace de algo sincero, cuando no es una repetición automática, sino un intento real de abrir el corazón. La persona habla con honestidad, comparte lo que pesa, lo que preocupa, lo que espera, y aún así, después de hacerlo, todo parece seguir igual. Entonces surge una sensación muy humana,
¿Estoy hablando solo? Muchas personas experimentan este momento en silencio. Continúan rezando porque algo dentro de ellas sigue creyendo que esa conversación tiene sentido. Pero al mismo tiempo, el corazón intenta entender por qué no siempre se percibe una respuesta. La mente empieza a buscar señales, un cambio inmediato en las circunstancias, una sensación clara de consuelo, alguna forma evidente de confirmación. Cuando esas señales no aparecen, la oración puede empezar a sentirse frágil. Sin embargo, este momento no significa necesariamente que la oración haya perdido su valor. A veces significa simplemente que la relación con Dios no siempre se manifiesta de la manera que el corazón espera reconocer, porque la experiencia humana de rezar también incluye estos espacios donde las palabras parecen quedar suspendidas en el silencio. Y en medio de ese silencio surge otra pregunta que muchas veces pasa desapercibida. Si Dios escucha, ¿cómo esperamos que lo haga? La expectativa de que Dios responda de forma clara, cuando una persona se pregunta si Dios la escucha, muchas veces no se da cuenta de algo que ocurre en silencio dentro de su propia mente. Sin quererlo, comienza a imaginar cómo debería ser una respuesta de Dios. A veces espera una señal clara, algo que confirme de inmediato que la oración fue escuchada. Puede ser una sensación fuerte de paz, una respuesta rápida a la situación que preocupa, o alguna coincidencia que parezca demasiado perfecta para ser casualidad. Es natural esperar algo así, porque en las relaciones humanas estamos acostumbrados a respuestas visibles. Cuando hablamos con alguien, esperamos palabras de vuelta, un gesto, una mirada, alguna señal que confirme que el otro está presente. Pero cuando esa misma expectativa se traslada a la relación con Dios, la experiencia puede volverse confusa. La persona reza esperando reconocer una respuesta de una forma específica. Y si esa forma no aparece, el corazón puede comenzar a dudar de si realmente fue escuchado. Sin darse cuenta, empieza a medir la escucha de Dios según ciertos signos que la mente ha aprendido a esperar. Sin embargo, muchas veces la relación con Dios no se mueve dentro de esas mismas reglas humanas. No siempre se manifiesta de forma inmediata, no siempre produce señales claras que puedan reconocerse fácilmente, y cuando el corazón descubre esto, puede sentirse desorientado por un momento, porque si la respuesta no llega como imaginábamos, entonces aparece una pregunta nueva que merece ser observada con calma. ¿Escuchar significa necesariamente responder de inmediato? La diferencia entre ser escuchado y recibir una respuesta. Cuando una persona habla con alguien que ama, no siempre recibe una respuesta inmediata. A veces la otra persona escucha primero, permanece en silencio, observa, comprende, deja que las palabras se encuentren en su lugar antes de responder. Ese tipo de escucha no siempre se nota en el momento, pero eso no significa que no exista. Algo parecido puede ocurrir en la vida espiritual. Cuando una persona reza, muchas veces espera que escuchar y responder sean prácticamente lo mismo, como si el hecho de ser escuchado tuviera que manifestarse inmediatamente en una señal clara, en una solución rápida o en una sensación que confirme que Dios está presente. Pero escuchar no siempre significa responder de inmediato. Incluso en las relaciones humanas más profundas, la escucha verdadera a veces ocurre en silencio, no porque falte atención, sino porque el proceso de comprender lo que alguien ha dicho toma tiempo. Cuando el corazón espera una respuesta instantánea, el silencio puede sentirse como ausencia. Pero el silencio también puede ser simplemente otra forma de presencia. Una presencia que no se apresura, una presencia que permanece incluso cuando no produce señales visibles. Y cuando uno empieza a contemplar esto con calma, surge una posibilidad distinta. Tal vez la pregunta no sea solo si Dios escucha. Tal vez la pregunta sea si estamos esperando reconocer su escucha de una forma demasiado específica, porque si escuchar y responder no siempre son lo mismo. Entonces, el silencio después de una oración puede tener un significado distinto al que imaginamos al principio. La naturaleza silenciosa de muchas experiencias espirituales. Hay algo curioso en la forma en que muchas personas imaginan la relación con Dios.
Sin darse cuenta, esperan que esa relación funcione a través de señales claras, momentos intensos o respuestas que se puedan identificar fácilmente, como si lo espiritual tuviera que mostrarse siempre de manera evidente. Pero cuando uno observa con atención la vida espiritual de muchas personas a lo largo del tiempo, descubre que las experiencias más profundas no siempre se presentan de esa manera. A veces lo espiritual es mucho más discreto, no siempre aparece como una emoción fuerte, ni como una respuesta inmediata. En muchas ocasiones se manifiesta de formas tan tranquilas que pueden pasar desapercibidas si el corazón está esperando algo más evidente. La vida espiritual suele moverse en espacios silenciosos, cambios pequeños en la forma de ver las cosas, una claridad que aparece poco a poco, una paz que no llega como una emoción fuerte, sino como una sensación tranquila que se instala con el tiempo. Por eso algunas personas descubren algo inesperado cuando continúan rezando durante mucho tiempo. Empiezan a notar que la relación con Dios no siempre se construye a través de momentos extraordinarios. Muchas veces se construye en la repetición silenciosa de la oración, en la fidelidad de seguir hablando con Dios incluso cuando no se perciben respuestas claras. Y cuando uno empieza a reconocer esto, aparece otra pregunta que puede abrir una comprensión más profunda. Si muchas experiencias espirituales son tan silenciosas, ¿podría ser que la forma en que Dios escucha también sea más silenciosa de lo que imaginamos? Momentos en las Escrituras donde Dios escuchó en silencio. Cuando uno mira con calma las historias que forman la tradición espiritual, aparece algo que puede resultar sorprendente. Muchas de las personas que confiaban profundamente en Dios también atravesaron momentos donde la respuesta no llegó de inmediato. Hubo oraciones que nacieron en medio de la angustia. Hubo peticiones que permanecieron durante largos periodos sin una solución visible. Y aún así, esas personas continuaron hablando con Dios no porque siempre entendieran lo que estaba ocurriendo, sino porque algo dentro de ellas reconocía que la relación con Dios no depende únicamente de recibir respuestas rápidas. En muchos relatos antiguos, la oración aparece como un diálogo que atraviesa el tiempo, a veces lleno de confianza, a veces lleno de preguntas, a veces incluso marcado por el cansancio de esperar, pero lo que se repite en esas historias no es la rapidez de las respuestas, es la permanencia de la relación. Las personas siguen hablando con Dios, incluso cuando el camino no se vuelve más claro de inmediato, siguen presentando sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas. Y esa continuidad revela algo importante sobre la naturaleza de la fe. La relación con Dios no siempre se confirma a través de señales visibles. Muchas veces se descubre en la decisión de seguir hablando con Él, incluso cuando la respuesta todavía no ha tomado forma. Por eso, cuando alguien se pregunta si Dios escucha su oración, tal vez está viviendo una experiencia que muchas otras personas también conocieron. La experiencia de hablar desde el corazón mientras el tiempo sigue pasando. Y en medio de ese tiempo aparece una pregunta que puede cambiar el modo en que miramos la oración. Si la respuesta no llega de inmediato, ¿qué ocurre dentro de nosotros mientras seguimos rezando? ¿Qué sucede en nuestro interior mientras oramos? Cuando una persona continúa rezando incluso sin percibir respuestas claras, algo empieza a ocurrir dentro de ella que muchas veces pasa desapercibido al principio. La atención suele estar puesta en lo que ocurre fuera. En sí la situación cambia, si la preocupación desaparece, si aparece alguna señal que confirme que la oración fue escuchada, pero mientras la mirada permanece esperando algo externo, el interior comienza a moverse lentamente. La oración tiene una forma particular de tocar el corazón. No siempre cambia inmediatamente las circunstancias, pero sí cambia la forma en que una persona se encuentra frente a ellas. Cuando alguien habla con Dios con sinceridad, algo en su interior se reorganiza poco a poco. Las preocupaciones encuentran palabras, los miedos dejan de permanecer escondidos, lo que antes estaba confuso empieza a tomar forma dentro del pensamiento.
Muchas veces la persona no nota ese proceso mientras ocurre, solo percibe que sigue rezando y que aparentemente todo continúa igual. Pero con el tiempo puede descubrir que su manera de mirar la situación ha cambiado. Tal vez aparece una comprensión nueva, tal vez una forma distinta de enfrentar lo que preocupa, tal vez simplemente una mayor claridad interior. Ese movimiento interior no siempre se siente como una respuesta directa de Dios. Sin embargo, ocurre precisamente dentro del espacio que la oración abre, y cuando uno empieza a observar esto con calma, surge una posibilidad que cambia la perspectiva de la pregunta inicial. Tal vez la oración no solo busca producir una respuesta externa, tal vez también está transformando silenciosamente a la persona que reza. Aprender a reconocer formas sutiles de respuesta. Cuando una persona empieza a observar lo que ocurre dentro de sí mientras reza, algo interesante comienza a cambiar en su forma de entender la oración. Antes la atención estaba puesta principalmente en una pregunta en sí: ¿Dios está escuchando o no? Pero poco a poco aparece otra posibilidad. Tal vez algunas respuestas no llegan como palabras claras. Tal vez llegan de formas más silenciosas. Hay momentos en los que, después de hablar con Dios muchas veces sobre la misma preocupación, la mente empieza a ver las cosas desde un ángulo distinto. No porque haya aparecido una señal extraordinaria, sino porque algo dentro se vuelve más claro. A veces surge una intuición tranquila sobre qué hacer, o una forma distinta de comprender lo que está ocurriendo, o incluso una paz pequeña que no elimina el problema, pero permite enfrentarlo con mayor serenidad. Es fácil pasar por alto esos cambios porque no siempre se presentan como algo espectacular. Son movimientos suaves del corazón que solo se reconocen cuando uno mira hacia atrás y nota que algo dentro se volvió más estable. En esos momentos, algunas personas empiezan a descubrir que la forma en que Dios responde no siempre coincide con lo que habían imaginado. No siempre aparece como una voz clara. No siempre se manifiesta como una solución inmediata. A veces se revela en pequeños cambios de perspectiva, en una calma inesperada, en una comprensión que llega sin hacer ruido. Y entonces surge una pregunta nueva que invita a mirar la oración de una manera más profunda. Si algunas respuestas son tan silenciosas, ¿cuántas de ellas podrían haber pasado frente a nosotros sin que las reconociéramos? La relación más allá de las respuestas inmediatas. Cuando una persona atraviesa este camino interior, comienza a descubrir algo que al principio no era evidente. La relación con Dios no siempre funciona como un intercambio inmediato entre pregunta y respuesta. No es una conversación donde cada palabra recibe una reacción visible en el mismo instante. Con el tiempo, la fe empieza a parecerse más a una relación que a un sistema de respuestas. En una relación profunda, no todo ocurre a través de señales constantes. A veces la confianza se construye simplemente en la continuidad del vínculo, en saber que la otra persona está presente, incluso cuando no hay palabras nuevas, en cada momento. Algo parecido ocurre con la oración. Cuando alguien sigue hablando con Dios a lo largo del tiempo, incluso en medio de preguntas que no se resuelven inmediatamente, esa conversación comienza a formar una relación más profunda, una relación que ya no depende tanto de recibir señales claras para continuar. La fe empieza a cambiar de forma, deja de ser una búsqueda constante de confirmaciones visibles y se convierte poco a poco en una forma de permanecer. Permanecer hablando con Dios, permanecer confiando, incluso cuando la vida todavía no ofrece todas las respuestas. Ese tipo de relación puede parecer más silenciosa que al principio, pero también puede volverse más estable, porque ya no depende de reconocer señales inmediatas para saber que la relación existe. Y cuando uno empieza a comprender esto, surge una pregunta que invita a mirar la oración de una forma diferente. ¿Puede existir una relación verdadera con Dios
Incluso cuando no hay señales claras en cada momento, la tranquila confianza que se forma lentamente. Cuando una persona continúa hablando con Dios a lo largo del tiempo, incluso cuando las respuestas no siempre son visibles, algo comienza a crecer lentamente dentro de ella. No aparece como una certeza absoluta ni como una prueba que resuelva todas las preguntas. Es más bien una forma tranquila de confianza. Una confianza que no depende tanto de ver resultados inmediatos. Al principio, la fe suele buscar señales. El corazón quiere saber que la oración fue escuchada, que existe alguna confirmación clara, pero con el paso del tiempo algunas personas descubren que la confianza puede formarse de otra manera. Se forma en la continuidad, en el hecho de seguir hablando con Dios en distintos momentos de la vida, en presentar las preocupaciones una y otra vez, en reconocer que incluso cuando no todo se entiende, la relación sigue siendo importante. Esa confianza no llega de un solo momento, se construye poco a poco mientras la persona continúa rezando, reflexionando, intentando mantener abierta esa conversación con Dios. Y aunque las circunstancias externas no cambien inmediatamente, el interior empieza a volverse más estable. No porque todas las dudas desaparezcan, sino porque la relación con Dios deja de depender de respuestas visibles para continuar existiendo. En este proceso el corazón aprende algo nuevo, que la confianza no siempre nace de las pruebas. A veces nace simplemente de la experiencia de haber permanecido en esa relación durante mucho tiempo. Cuando la oración se convierte en presencia, con el paso del tiempo, muchas personas descubren algo que no se puede demostrar con facilidad, pero que empieza a sentirse de una manera muy tranquila. La oración deja de ser únicamente una búsqueda de respuestas y comienza a parecerse más a un espacio de presencia, un espacio donde el corazón puede hablar con libertad, donde las preocupaciones encuentran palabras, donde los pensamientos que antes giraban sin orden empiezan a acomodarse lentamente. No siempre porque las circunstancias cambien, sino porque el interior encuentra un lugar donde descansar por un momento. En ese espacio, algunas personas empiezan a notar algo que antes no percibían. La relación con Dios no siempre se reconoce a través de señales visibles. A veces se revela simplemente en la continuidad de esa conversación que no se abandona. Hablar con Dios en volver a hacerlo al día siguiente. Presentar nuevamente lo que pesa, permanecer en esa relación, incluso cuando no todo está claro. Poco a poco, esa permanencia comienza a producir una forma distinta de seguridad. No una seguridad que elimina todas las preguntas, sino una tranquilidad más profunda. La tranquilidad de saber que la oración no necesita pruebas constantes para tener sentido. Porque a veces la forma más profunda de saber que alguien escucha no aparece como una respuesta inmediata. Aparece en el hecho de que el corazón sigue encontrando sentido en volver a hablar. Y tal vez en ese gesto tan sencillo de continuar la conversación ya se encuentra una forma silenciosa de encuentro que muchas veces no habíamos aprendido a reconocer.